hay un tema de calidad en el agua que dice definición según el Código Alimentario Argentino. ¿Por qué lo dice el Código Alimentario Argentino? Porque el agua está considerada en sí mismo como un alimento. Y aparte es el agregado básico para la preparación casualmente de los alimentos. Por ende, cumple esas condiciones. Y debe cumplir con características físicas, químicas, ¿quién lo indica? Y lo indica la norma del lugar, lo indica, digamos, la norma a la cual está sujeta la concesión o la prestación del servicio. Bueno, en definitiva, depende cuál sea la norma en que se ajuste, ¿no es cierto? Son las normas, ¿no es cierto?, que tenemos que tener para la entrega de ese, ¿cómo se llama?, de ese producto o de esa materia prima que nosotros tenemos que helar. Y que es algo que nos llevamos a diario, ¿no es cierto?, en todo sentido en el cuerpo, o lo consumimos como agua potable. ¿Cuáles son los factores? Hay factores de calidad del agua, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos? La turbiedad. Bueno, la turbiedad en realidad es la capacidad de un líquido en diseminar haces, ¿no es cierto?, y le quita transparencia al agua. Esa turbiedad es material que nosotros tenemos en suspensión y la medimos en unidades de turbiedad. Lo máximo para agua bebida son 3 unidades de turbiedad. Para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, en la ciudad de Córdoba, el límite permitido, ¿no es cierto?, para la entrega a la salida de planta es 1 unidad de turbiedad. La planta, después cuando veamos planta Suquía, cuando veamos el video y les haga algunos comentarios de la planta está saliendo con 0,6, 0,7 unidades de turbiedad. En realidad siempre en cuestiones de operaciones pues, es muy aconsejable salir por debajo del límite, porque si hay algún disfuncionamiento de la planta, todavía tengo margen para corregir en el resto del proceso. Por eso el control del proceso, pero bueno, eso lo veremos cuando veamos potabilización del agua. Entonces, ingeniero, sí. Disculpe, en el apunte dice que el límite es 3 ppm. Sí. ¿A qué se refiere con partes por millón? En realidad es buena la pregunta. Se pueden medir en varias unidades, pero ustedes tienen partes por millón, miligramos por metro cúbico, miligramos por litro o gramos por metro cúbico es lo mismo. ¿Estamos? O sea, si ustedes dicen 10 partes por millón es igual a 10, ¿no es cierto?, gramos por metro cúbico. La relación de 6 ceros es la misma. ppm son partes por millón. Tengan siempre claro eso, porque pueden leer en algunos protocolos ppm en esas 3 unidades y en realidad es el mismo valor. Es el mismo valor. Nosotros tenemos, bueno, dentro de esta dependiendo, ¿no es cierto?, dependiendo de los micrones que tengamos nosotros suspendidas. Lo que nosotros estamos viendo en general son partículas suspendidas y las vamos a decantar en la planta potabilizadora en las unidades de clarificación, que las veremos en su momento. Estas unidades, estas partículas suspendidas pueden ser algas, bacterias y demás. Por eso, en sí mismo, yo cuando ya estoy sedimentando el agua, ya estoy haciendo una quita parcial de carga orgánica, porque hay virus, ¿no es cierto?, hay bacterias que ya las voy a ir arrastrando en la etapa de sedimentación. Por supuesto que aunque yo las he arrastrado en esa, todavía no están en condiciones de ser consumidas porque el agua todavía no ha sido desinfectada. Los parámetros físicos, ¿no es cierto? El color. El color, hay 2 tipos de colores, el color aparente y el color real. Si yo tengo un agua que está turbia, ¿no es cierto?, que está turbia, tiene un color, un determinado color. Si yo la dejo decantar, ya sea una decantación simple o una decantación mediante algún coagulante, al cabo del tiempo va a tener un color distinto, y ese es el color real. Hay un color aparente y hay un color real, que todo depende, ¿no es cierto?, de si está o no decantada. Ahora, eso sí, no confundir el tema de color, ¿no es cierto?, con lo que es la turbiedad. ¿Por qué?
Yo les había mencionado recién el tema de las cenizas. La ceniza, ¿no es cierto?, cuando llega al agua, no le da un problema de turbidez, le da un problema de color, porque se disuelve en el agua. Por ende, la planta no está preparada para tratar ese tema de color, ¿no es cierto?, porque el agua, entre comillas, digamos, se tiñe. Cuando vienen esos tipos de eventos hay que hacer un bypass, porque son eventos eventuales, y la planta no hay planta que esté preparada, salvo que sea una cuestión normal, para tratar problemas de color del agua. Si bien es un parámetro que está en las normas de calidad para entregar. Olores y sabores. Bueno, el olor, ¿no es cierto? Por supuesto que hay en las plantas, en los laboratorios de calidad, hay lo que se llama, y hay, supongamos, el laboratorio de calidad que está sobre la planta, hay lo que se llama una rueda de sabores y olores. Esa rueda de sabores y olores, digamos, cata el agua, es decir, la percibe, cata como si se cata, no sé, un café, vino, cerveza, lo mismo. La gente que lo cata es gente que tiene educado convenientemente los sentidos, es decir, el olfato y el gusto. Entonces, si es agua cruda, ¿no es cierto?, se cata olor. Y con una escala de 1 a 5 hay un adminículo que se llama un osmoscopio, que tiene la forma como de una aceituna, va en la nariz y es un tubo que va sobre la superficie del agua. Sí, hay algunas condiciones que para poder catar, ¿no es cierto?, para poder percibir esto, no hay que estar resfriado, no hay que tener perfumes, en fin, hay que aislar ese tipo de situaciones y ese sentido se educa, como se educa la vista, como se educa el oído y como se educa el paladar. Y el sabor se percibe, ¿no es cierto?, se prueba en lo que es agua tratada. Supongamos en olor puede ser olor a pepino, olor a moho, olor a algas, es decir, hay una cantidad de olores que se captan por esa vía, sin perjuicio de lo cual un cromatógrafo de espectro gaseoso me dice qué componentes tengo. Pero los sentidos, ¿no es cierto?, que tenemos, las personas están suficientemente desarrollados para ir calificando ese tipo de cuestiones. Entonces, hay distintos tipos de olores. Ustedes, el famoso olor a huevo podrido, sulfuro de hidrógeno, eso se percibe en general en efluentes de tipo cloacales cuando hay una descomposición, que vamos a ver en la segunda parte del año. Olor a geosmina, que dice es olor a mexán, no, es geosmina, es una toxina que desprende un aire. Los parámetros químicos, bueno, estamos con la temperatura que lo vamos a corregir. La temperatura, ¿qué influencia tiene? Bueno, acelera o retarda la actividad biológica, acelera o retarda. Es decir, la volatilidad de los gases está íntimamente relacionado con la temperatura que hay dentro del agua. Cuando tenemos más temperatura se volatiliza. Cuando se calienta agua en una pava o estamos dando una ducha y el agua está absolutamente caliente, vieron que se liberan, ¿no es cierto?, ciertos olores o se volatilizan ciertos olores de componentes que hay en el agua. El pH es importantísimo, ¿Por qué? Por los procesos de potabilización. Para agregar los coagulantes que las dosis óptimas de coagulante en una planta potabilizadora, es fundamental el conocimiento del pH y como vamos a ver más adelante de la alcalinidad. Los sólidos también son importantísimos, que los totales son los disueltos más los suspendidos. Son formas después de filtrados o después de quemados en horno a 105 grados durante un determinado tiempo, el residuo que nos queda. Eso también los sólidos totales, los disueltos y los suspendidos están dentro de la norma. Normalmente, después en la presentación hay un protocolo de análisis típico, ¿no es cierto?, en donde tenemos los sólidos sedimentables en 10 minutos y en 2 horas. ¿Por qué? Porque en 2 horas es el tiempo que más o menos permanece el agua, ¿no es cierto?, en una unidad de sedimentación o decantación. Y en 10 minutos es donde sedimenta, ¿no es cierto?, lo más
grueso, digamos, si hay arena o si hay áridos, o lo más grueso sedimento a los 10 minutos y el resto a las 2 horas. La alcalinidad total es la capacidad para neutralizar los ácidos. Es otra característica fundamental, ¿no es cierto?, del agua cruda. Necesitamos conocer alcalinidad y pH. Recalco algo sobre el pH. Por ahí ustedes van a ver que hay un que es pH y un índice S, que es el pH de saturación. Ese pH de saturación es importantísimo en la salida de la planta. ¿Por qué? Porque, a ver, dicen que es el pH, o es el pH que no incrusta, ni corroe, ¿no es cierto?, las cañerías, las tuberías y los accesorios de la red. Bueno, ¿cuánto estiman ustedes que vale ese pH de saturación? ¿Quién estima? Si no, le pregunto a alguno. ¿Cuánto estiman que vale ese pH? A ver, Marianela Beluzarán, ¿qué opina? ¿Cuál puede ser ese pH típico, ¿no es cierto?, de un pH de saturación. 7. El pH común sé que va de 0 a 14, creo, pero el de Sí. saturación, la verdad que no sé. ¿Cuánto estimás que puede ser el pH de saturación? Que es como si fuese un pH neutro. ¿Cuánto estimarías que es? Y entre 4 y 8, no sé. En realidad, el pH teórico neutro es 7. Sí. El pH teórico neutro es 7, o sea, no es ácido ni es básico. Pero el pH de saturación, como no tenemos un agua ideal, sino tenemos nosotros aguas de dos cuencas distintas, del San Roque y del embalse Los Molinos, el pH de saturación tiene que ver con los componentes que trae el agua y no es 7. Supongamos, en el caso de las aguas del embalse San Roque, ronda en el término de 7,4 a 7,5. Por eso, cuando veamos los procesos de potabilización en la planta, se le suele agregar agua de cal, ¿no es cierto?, una solución de cal saturada para poder, digamos, elevar un poco el pH luego de la desinfección. Después químicamente vamos a ver por qué sucede eso. Entonces, hay que acondicionar el pH para que no incruste ni corroa la red ni los accesorios de la red. ¿Quedó claro? Pero, Sí, sí. cuando se coloca cal en el agua, ¿no le quita oxígeno al agua? No. Te cuento lo que sucede. Te cuento lo que sucede cuando uno agrega. ¿Quién me está preguntando? Que no lo veo acá. Yo ahí enciendo. Bueno. Pablo, ¿qué es lo que sucede con eso? Cuando yo voy llegando al último del proceso de potabilización, agrego, después que hice la clarificación, filtré y sedimenté, agrego desinfectante que es cloro. El agua más el cloro da ácido hipocloroso, que es un ácido suave. Pero si es ácido, ¿qué tiende a hacer? Tiende a bajar el pH, porque casualmente es ácido. Entonces yo, para volver a elevar el pH, le agrego agua de cal, pero no le estoy quitando oxígeno. El oxígeno en el disuelto está asegurado y garantizado. ¿Quedó clara la respuesta? Perfecto, ingeniero. Gracias. Bueno. Después, ¿qué otros parámetros químicos importantes tenemos? El hierro, afecta color y sabor del agua. El hierro tiene problemas cuando hay depósitos en redes porque genera también las algas ferroquinosas. En general, se desprende cuando hay hierro, cuando hay tuberías, ¿no es cierto?, de hierro fundido, que todavía las tenemos. Cuando veamos redes van a ver los porcentajes que tenemos en nuestra ciudad de Córdoba con respecto a esos parámetros. El manganeso afecta el olor y sabor y el límite máximo del consumo. Perdón, creo que en la filmina anterior me pasé algo que es importantísimo, la dureza del agua, que es miligramos por litro o partes por millón o gramos por metro cúbico de carbonato de calcio. Esto indica la presencia de sales y hay dos tipos de dureza, una dureza temporal y una dureza permanente. A ver, Pablo Unzaga, ¿cuál estimás que puede ser una dureza temporal? ¿A dónde nos damos cuenta que tenemos una dureza temporal?
en algo que utilizamos siempre. Está sin audio, está sin audio. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí está, ahí está. ¿Una dureza temporal no será Sí. el agua que utilizamos para bañarnos? No, hay en algo que en la cocina utilizamos, sobre todo cuando tomamos unos ricos mates, hay en algo en donde aparece algo cuando nosotros la calentamos. ¿Que cuando la ponemos, cuando la hervimos? Sí, en la pava. En las pavas, cuando hay un sarro, ese sarro de color blanco, Ah, está bien. eso es dureza temporal. O sea, el calentamiento elimina una parte de la dureza que es la temporal. Eso tiene problemas también en los calefones o calentadores instantáneos, porque cuando se calienta va incrustando. Y es el problema que disminuye la sección. Ni hablar del problema que hay en las calderas. Por ende, hay que ablandar esas aguas para que no obstruyan. Aparte de otros problemas que tienen cuando hay una dureza elevada y que el jabón, si ustedes se dan cuenta, no hace espuma prácticamente, las verduras tardan su cocción, pero hay límites en los cuales hay que respetarlos. ¿Sí? Los cloruros, sí. Una consulta, entonces, esa agua dura que queda en la pava es la que es temporal porque es eliminada, digamos, al calentarse el agua. Claro, queda una dureza temporal, esa dureza temporal es eliminada, pero queda la dureza permanente, que esa la tenemos que eliminar con procesos como resinas de intercambio iónico o algún otro proceso químico. O sea, no le hemos quitado toda la dureza, le hemos quitado una parte de la dureza. ¿Qué me gustaba? Agustín me preguntaba. Sí, claro. ¿Y cómo se elimina ese agua dura de la pava, digamos? Porque por más que la lave varias veces, como que cuesta. O no, digamos, lo que tienes que hacer es, en alguna forma, ¿no es cierto? Puede ser, hay filtros y hay algunas situaciones especiales que antes de meterlo en la pala vos le quites la dureza. Suponte, las resinas de intercambio iónico quitan toda la dureza. Son resinas que cambian los iones, se saturan, después hay que lavar con una solución de salmuera y después se restituye. Es decir, hay maneras, ¿no es cierto?, de ablandar el agua. Hay infinidad de tratamientos de ablandamiento de agua. Pero, digamos, si vos no tratas el agua antes de ponerle la pava, va a seguir incrustando toda la vida. ¿Estamos? Estamos, gracias. Bien, de nada. El cloruro, problemas de sabor, y el sulfato es un sabor y olor, ¿no es cierto? El efecto es de efectos laxantes. A ver, ¿qué es lo que yo quiero indicarles con esto? Bueno, el manganeso también, el nitrógeno, hay un componente específico que es el amoníaco. El amoníaco y sus derivados. Cuando ustedes vean en un protocolo de análisis que hay presencia de amoníaco, ¿no es cierto? A ver, alguien si me puede decir si hay presencia de amoníaco, intuitivamente, ¿qué creen que hay en el agua? A ver, el amoníaco tiene un olor y es de mucho. ¿Cómo? El amoníaco tiene un olor muy fuerte. ¿Y el agua no se pone blanca en contacto con el agua? ¿El amoníaco? Sí. Sí, en realidad, digamos, tiene un comportamiento específico, pero cuando hay amoníaco, ¿qué se les ocurre que hay en el agua? Residuos fecales. Materia orgánica. Residuos cloacales. ¿Por qué? ¿A dónde aparece el amoníaco? ¿En qué residuo cloacal aparece el amoníaco? En las orina. En la orina. Cuando hay, ¿no es cierto?, amoníaco, y todavía no hice un examen bacteriológico, si aparece amoníaco en un físico químico, es seguro que hay una contaminación, ¿no es cierto?, de efluentes cloacales crudos o incompletamente tratados. ¿Estamos? Es una situación específica. Y tenemos también nitritos y nitratos que, bueno, son derivados, ¿no es cierto?, del amoníaco. Esos indican, ¿no es cierto?, también índices de contaminación. El flúor, ¿no es cierto?, que después les voy a dar una conclusión sobre todo esto. El flúor en concentraciones adecuadas es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque
prevé, ¿no es cierto?, o previene el tema de la caries, entre otras cosas. Pero los excesos dan la fluorosis. La fluorosis es un endurecimiento tanto de huesos como de piezas dentarias, en donde las vuelve frágiles, duras pero frágiles, y se manchan. Por eso hay una dosis que no se debe pasar de 1 a 1,5 miligramos por litro de flúor en el agua que se entrega a consumo. Sin perjuicio de lo cual, depende de la fuente o del embalse que ustedes tengan, hay embalses que ya tienen una dosis de flúor adecuada y no hace falta hacerle un agregado, ¿no es cierto?, en las plantas como puede realmente hacerse. Es decir, hay cosas que nosotros al agua le podemos agregar. ¿Sí? Si le falta flúor, le agregamos. Estadísticamente está totalmente comprobado, ¿no es cierto?, que inclusive el flúor lo tenemos en presencia en algo que consumimos todos los días, que son las pastas dentales, o sea, tienen contenido de flúor de manera tal de que eso beneficia. El arsénico es tóxico, los límites se han bajado de 0,01, o sea, se han bajado, y estos tienen efecto cancerígeno. Por eso, en las aguas y en general, ¿a dónde tenemos arsénico? El arsénico lo tenemos en general en aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque están en contacto con ciertos minerales o alguna descarga industrial, tenemos presencia de arsénico. Es decir, parámetros químicos tenemos el plomo, es tóxico, da saturnismo. En general el plomo suele estar en residuos de efluentes industriales como las pinturas, y en los pesticidas también. Y tenemos los parámetros microbiológicos, o sea, los indicadores. El parámetro por excelencia, ¿no es cierto?, de contaminación biológica son los coliformes de origen fecal. Cuando hay presencia de eso es porque tenemos contaminación microbiológica o bacteriológica. Es particularmente importante, ¿no es cierto?, esa contaminación. ¿Por qué? Porque aguas consumidas de esa forma tienen una virulencia, tienen una velocidad de transmisión muy grande. ¿Por qué? Porque es el agua potable. Normalmente en verano siempre se cuida, sobre todo en los chicos, el tema de las diarreas infantiles y de las personas mayores, la deshidratación y también el tema de las diarreas. Por eso son parámetros muy complicados. ¿Cómo se combate? Con cloro, con desinfección. Hay una cantidad de variantes de desinfección en cloro que ya las vamos a ver y las vamos a tratar. Quiere decir que en este parámetro alguien me puede llegar a decir, pero ingeniero, acá el agua tiene, no sé, tiene dureza, tiene arsénico. Sí, en realidad no estamos tomando agua destilada o no estamos consumiendo agua destilada. La única cuestión es no pasar los límites que da la norma. Tenemos de todo, pero el problema, reitero, es no pasar los límites que indica la norma. ¿Por qué? Porque hay valores aconsejables, valores tolerables y valores no tolerables. Eso da estadísticamente en el tiempo, consumir esa agua, qué tipo de enfermedades pueden ir dando. Por eso, los valores de la norma siempre se van ajustando en función de las experiencias que se van teniendo. Por eso les digo, uno, digamos, normalmente ve, supongamos, las aguas envasadas, ¿no es cierto? Y bueno, sí, dice, realmente tienen un sabor agradable y algunas sabores más agradables que otras. ¿Por qué? Porque tienen sales de sodio, que le dan un gusto muy bueno. Sí, la cuestión que tiene el agua envasada es que están desinfectadas mediante ozono. Y el ozono es un desinfectante, en realidad es un esterilizante. Anda fantástico. Lo que no tiene el ozono es efecto residual. Con lo cual, cuando consumen un agua envasada, tápenla, y si es en un vaso, pónganle algo arriba. Si el agua tiene cloro, cualquier cosa que ingrese, el cloro residual, que uno por ahí siente un poco de gusto a cloro, es lo que actúa por si entra un virus o una bacteria a esa agua. Es como cuando nos lastimamos. Hay anticuerpos que actúan sobre esa herida. Bueno, el cloro residual tiene un efecto similar a eso. Hay enfermedades de origen hídrico. ¿Y por qué tenemos enfermedad de origen hídrico? Porque en definitiva tenemos
por ser el agua un vector, o sea, es quien traslada, es quien lleva. Entonces, por presencia de agentes microbiónicos, fiebre entérica, mebiasis, desinteria basilar, hepatitis, poliomielitis, cólera, es decir, fíjense la cantidad de enfermedades, ¿no es cierto?, de origen hídrico y por agentes microbianos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, si el agua no es segura o no está tratada. Inclusive es más, por ahí se toma agua o se ve de agua de un río y dice, no, pero está cristalina, está transparente. Sí, está cristalina y está transparente, pero en definitiva no sé lo que estoy tomando. Si ustedes ven de una cámara séptica bien operada y bien tratada, o de una planta, los valores de turbidez son bajísimos. Los valores de turbidez son bajísimos, pero sin embargo no está desinfectado. Por eso, normalmente, cuando tomamos algún tipo de esta agua que no estamos acostumbrados, automáticamente aparecen desarrollos intestinales. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no está acostumbrado a eso. Como que hay gente que toda la vida tomó el agua de río, cuando toma la otra agua se descompone. Bueno, el cuerpo, digamos, es una gente que se acostumbra a eso, pero no por eso es bueno tener esto. Por eso, estas enfermedades que prácticamente ustedes no las han visto, el cólera, que eran el origen de la ingeniería sanitaria en el 1850 y pico en nuestro país, es una enfermedad que no existe. La poliomielitis tampoco, porque hay vacunas y porque hay agua tratada. Y en definitiva, este tipo de cuestiones son los que aseguran la situación básica del saneamiento. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué función cumplen las bacterias del grupo coniforme, donde están los gram negativos? Gran negativo o gran positivo, ¿no es cierto? Es en la figura anterior, ¿no es cierto? Los gram es una reacción al color que dan, ¿no es cierto? Cuando y en realidad los gram son banales, digamos, no tienen el efecto contaminante que tienen los coliformes fecales, ¿sí? Pero para el agua de bebida tienen un límite. Entonces, por eso les digo que tienen la composición de decir, bueno, si hay bacterias o si hay organismos banales que no tienen efecto, pero el gram negativo y el gram positivo tienen ese efecto. Volviendo a la presencia de agentes microbianos, o sea, si yo estos agentes microbianos los elimino, fíjense la cantidad de enfermedades que estoy previniendo, entre otras. Y también, si yo tengo presencia de ciertos agentes químicos, como tengo arsénico, fluorosis dental, osteoporosis, el flúor, o saturnismo, que es el plomo. Es decir, son las enfermedades que van a aparecer si los límites que tenemos nosotros en el agua, ¿no es cierto?, son mayores de la norma. Pero hay una cuestión que es importante, que es la inmediatez. Todo lo que sea agente microbiano, como yo les comenté, la virulencia es muy grande, y cuando hay consumo de agua que no esté desinfectada, además pueden aparecer un montón de estos, y aparecen rápidamente, porque el contagio es muy rápido, muy rápido. En cambio, la fluorosis dental, la osteoporosis se puede estar tomando durante años y eso va apareciendo en el tiempo. No es tan inmediato como los agentes microbianos. O sea, hay una cuestión de velocidad de propagación de un efecto con respecto al otro. Hay, por ausencia de agentes químicos, puede ser el bocio, ¿no es cierto?, o las caries del flúor. El bocio, ¿no es cierto?, en general, se lo combate o se le adiciona yodo. Es decir, hay lugares en donde si hay carencia de yodo, se agrega yodo en algo que sea consumible masivamente. Existen en algunas partes lo que se llama la sal iodada, es decir, se le agrega yodo a la sal porque la sal es un elemento que se utiliza mucho en la cocción de alimentos y es de la forma que se consume, como así el flúor, que se lo puedo agregar al agua o lo tengo en las pastas dentales. Fíjense, por falta de agua, o sea, por ahí hay fotos que son espantosas cuando vemos
en lugares donde hay falta de agua, y estas son las enfermedades típicas de la falta de higiene. Típicas de la falta de higiene. Conjuntivitis, que son bacterias o virus, malaria, fiebre recurrente y tifus. Estas son las enfermedades típicas, ¿no es cierto? Que inclusive cuando uno lee enfermedades que han surgido en la antigüedad, son las enfermedades típicas en donde no había agua potable y eran enfermedades típicas en donde no estaban los hábitos de higiene que hoy en día tenemos. O sea, había falta de agua potable y había hacinamiento. Dos factores, como dicen hoy, de excelencia para la tormenta perfecta. Si hay una cantidad de menos de 25 litros por habitante por día, la OMS indica que es riesgo sanitario, y si hay más, ¿no es cierto?, hay un riesgo sanitario reducido. Es decir, 25 litros de agua por día, que es lo que utilizamos proporcionalmente en bebida, lo que utilizamos proporcionalmente en la cocción o elaboración de alimentos. También hay un factor que yo les indicaba con el Código Alimentario Argentino. Tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que el agua, y quiero recalcar el concepto, muchas veces es materia prima, ¿no es cierto?, de muchos alimentos, bebidas, hay bebidas de todo tipo, tienen como uno de la materia prima en sus componentes el agua. Bueno, ahí hay que corregir la filmina. Bueno, análisis de agua. Hay una variedad muy grande en calidad de agua. Primero analizamos agua cruda, en su fuente, previa al ingreso de la planta. Y esos análisis, vamos a ver unos protocolos ahora, esos análisis tienen que ver con qué. Con yo ver la variación que tengo de turbidez, de pH y de algas. Supongamos, en las aguas que ingresan a la planta surtida hay un detector de algas automático, que cada minuto o 2 o 3 minutos arroja valores de algas, con lo cual ya se sabe lo que me está viniendo antes de que ingrese a la planta. Es importantísimo porque eso me permite tomar decisiones qué tipo de tratamiento se va a aplicar en la planta. Después, agua de salida en la planta potabilizadora. Y ahí me detengo, hay una cuestión intermedia. En agua de salida y hay también análisis muy rigurosos de procesos. Cuando veamos potabilización vamos a ver que tenemos sedimentación, filtración, desinfección. Cada uno de los procesos lleva un protocolo de análisis. ¿Por qué? Porque desde el agua, desde que ingresa 1 litro de agua cruda a la planta, tarda horas en salir como agua tratada, pasando por las reservas. Con lo cual, si hay alguna distorsión en algún parámetro, yo tengo lo que me queda en el tratamiento adelante para hacer la corrección. Por eso, el agua de salida de la planta es el producto final, pero hay una cantidad de controles en los procesos y hay lectores continuos, ¿no es cierto?, de el agua mientras yo la estoy tratando o la estoy potabilizando. No termina el análisis ahí, el análisis sigue también en la red distribuidora. En la red hay puntos fijos, hay una nube de 60 puntos, en el caso de la ciudad de Córdoba, hay 60 puntos y se muestrean 5 puntos por día de esos 60 que son puntos críticos de calidad. Con lo cual, si hay algún desmedro de calidad o algún problema de turbidez más, se detectan en esos puntos, sin perjuicio de lo cual que pueden aparecer en algún otro lado. Pero hay control, ¿no es cierto?, dentro de la distribución del agua. Y en el caso de todas las prestaciones de servicio, la responsabilidad, ¿no es cierto?, termina, ¿no es cierto?, en el medidor de agua. De ahí, en la instalación interna, ya es responsable cada uno de tener las instalaciones como corresponde. Un tema remanido es un tema de calidad en el ¿cómo se llama?, en el consumo del agua. Daniela, ¿cuál te parece que en un domicilio es la cuestión crítica para que la calidad de agua no sea la que corresponde? ¿Cómo, profe? Disculpe. Sí,
yo, digamos, les había comentado que la responsabilidad del prestador del servicio termina, ¿no es cierto?, en el medidor de agua. De ahí hacia adentro, que es instalación interna, la responsabilidad corre por cuenta del propietario, del usuario. Sí. ¿Cuál puede ser, dentro de la instalación interna, el factor preponderante que vaya en desmedro de la calidad? Que me arruine el agua que yo ingresé en condiciones y cuando la consuma no sea apta. Y hay muchos factores, profe. ¿Cómo ser? ¿Puedo decir una? Sí. Sí. El tanque de agua, si no está limpio. Ese Claro. es el talón de Aquiles. Ese es el talón de Aquiles. Tanques de agua. Lo peor que puede pasar con un tanque de agua es que le haya volado la tapa. Porque ahí adentro puede caer cualquier cosa. Hasta un animal muerto. Con lo cual, si cae un organismo muerto, se va a consumir todo el cloro que yo tengo dentro del agua por un proceso de oxidación-reducción y lo que voy a tener, no voy a tener agua sin cloro. Después hay sedimento. Normalmente cuando hay cortes de servicio puede venir agua turbia y eso también sedimenta y decanta dentro del tanque. Con lo cual siempre se aconseja una vez al año hacer una limpieza, ¿no es cierto? Un vaciado, un lavado, ¿no es cierto?, del tanque, con lo cual yo ahí me aseguro de tener el agua, la misma agua que estoy recibiendo de la red. ¿Sí? Porque si no, digamos, estamos en una situación en donde estamos arruinando toda esa calidad de agua. Y, Profe, sí, también hay en muchos casos de construcciones antiguas que tienen cañerías de plomo. sí, correcto. También ese es un factor, ¿puede ser? Que En ahora realidad, que las en cambien, realidad, digamos. digamos, sí. Yo, como les decía, las cañerías de plomo un factor que retarda muy mucho en el tiempo y con los cuales se han reemplazado. Son muy pocos los casos. Inclusive vos tienes plomo en varias cuestiones. Desde la toma de la cañería tenés lo que se llama plomo pesado hasta la distribución y dentro de las casas plomo liviano. Una de las maneras de mitigar ese efecto, si tienen algo, es abrir y dejar correr un poco el agua, cosa que si ha habido un depósito de plomo, eso, ¿no es cierto?, se vaya previo a ser consumida. Pero el problema del plomo no es tan serio ahí, sino como las descargas que puedes tener en el agua cruda de algún efluente que contenga plomo. O sea, imagínense que el plomo ha existido durante muchísimos años, y bueno, hay parámetros que hay que cuidarlos, por supuesto, pero el mayor problema no está tanto en las cañerías de plomo como en las descargas industriales. Lo mismo pasa con el asbesto cemento, que ya no hay, ¿cómo se llama?, tanques de agua de asbesto cemento. ¿Quedó contestado? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Con lo cual, siempre tiene que haber un plan de muestreo. El plan de muestreo es fundamental, y se cumple a rajatabla, tanto de agua cruda como procesos, y también en la distribución, en la red de distribución. ¿Por qué? Porque, ¿para qué Luciana Riondi, ¿para qué me puede servir un plan de muestreo adecuado? ¿Para qué gastaría yo tanto recurso en un plan de muestreo adecuado? Porque eso genera un gasto importante. ¿Cuál sería el beneficio? Luciana, ¿está ahí? Sí, profe. Sí. ¿Cuál te parece que sería la razón de ser de un muy buen plan de muestreo? ¿Para qué serviría un plan de muestreo? Lo que se te ocurra. Para determinar las condiciones y poder hacerle un buen tratamiento. O tratamiento adecuado. Conceptualmente es eso. Y por otro lado, agrego a ese concepto una cuestión muy importante. Me da trazabilidad. Es decir, cuando yo hago un análisis y voy haciendo análisis en el tiempo y sucede un evento, yo me puedo ir hacia atrás y tomar algunas
condiciones de qué es lo que yo tengo que corregir. Por eso, el hacer un plan de muestreo en el tiempo da trazabilidad en términos de calidad a cualquier producto, agua o lo que fuere. ¿Por qué? Porque si yo hago una muestra a la salida de la planta y de esa muestra me da mal, no la puedo volver a la planta, ya salió. Ya salió. Con lo cual, si yo voy teniendo muestras en el tiempo, puedo hacer correlaciones y puedo hacer alguna causa-efecto y corregir. Es decir, los procedimientos en potabilización y demás no son estáticos, son dinámicos. Se modifican siempre que haya algo que mejore las condiciones de tratamiento en la planta. Como también tiene que ser la muestra, tiene que ser representativo, hay que saber cuándo, dónde y cómo sacar la muestra. Hay todo un procedimiento para sacar una muestra. Supongamos, para sacar la muestra de agua, ustedes han visto que en muchas casas hay una canilla en el jardín. Es una canilla de servicio, que mucha gente cree que es para regar el jardín, y en realidad el objeto primario de esa canilla que hay en los domicilios, en los jardines, adelante, es para que se puedan tomar muestras de agua y también, bueno, ahora se puede tomar en el medidor la presión que hay. ¿Cómo se saca? Bueno, por supuesto la canilla tiene que ser metálica, se abre la canilla, se deja que el agua escurra, se la cierra, se la flamea, se la quema, ¿no es cierto? De manera tal de quitar cualquier elemento bacteriano, que se la vuelve a abrir y se la coloca en un frasco de vidrio color caramelo, y esa va refrigerada hasta el laboratorio para tomar una muestra bacteriológica. Y aparte ahí se le toma tubiedad, se le toma pH y se le toma cloro. Entonces, eso nos permite, en la extracción de muestra, hacer ese procedimiento. El operador tiene que estar entrenado, pone equipos, y es todo un tema de calidad, los equipos tienen que estar debidamente calibrados, es todo un proceso para calibrar los equipos. Profe, Sí. disculpe, ¿para Sí. qué se haría se tomaría una muestra? ¿Para qué se agrega una muestra, Hernán? No entendí. ¿Para qué se tomaría una muestra, en un domicilio antes del tanque? Porque en realidad es ahí donde termina la responsabilidad de la prestación del servicio, y en esos 5 puntos está muy bien la pregunta. En esos 5 puntos a mí me da un control permanente, es como cuando, no sé, cada tanto le medimos la presión de las cubiertas al coche. Bueno, acá es lo mismo. Se detecta, ¿no es cierto?, en esos muestreos a ver si la calidad está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, se analizan. Pero si yo no mido, si yo no hago determinaciones, nunca voy a poder saber si estoy entregando o no lo que corresponde. ¿Sí? ¿Me fui claro en la razón de ser? Sí, se hacen luego de salir de la planta y al final se entrega. Sí. Eso se hace de rutina, todos los días del año. Todos los días del año se sacan muestras de 5 puntos sobre una nube de 60 o 63 puntos, no sé cuántos son ahora en la red. Sin perjuicio de lo cual, si hay algún reclamo, se asiste a ese reclamo y se toma muestra en el lugar del reclamo, ¿no? Pero la razón de ser esa es ver si la calidad que yo saqué de la planta es la calidad que estoy entregando en los domicilios. Esa es un poco la razón de ser. Fíjense, por supuesto esto no va a ser no voy a preguntar estas cosas en un parcial, pero fíjense, acá tenemos los parámetros que se analizan: frecuencia y análisis de agua cruda superficial. Estos son los parámetros que se analizan del agua cruda esto se analiza diariamente, esto se analiza mensualmente y esto se analiza trimestralmente. Esto es un protocolo de análisis típico que se hace tanto para el embalse Los Molinos como para el embalse San Roque, como control de calidad del agua cruda. Es decir, fíjense que estoy diaria, mensual y trimestralmente, ¿no es cierto?, estoy determinando estos parámetros que después son publicados en informes formales. Inclusive en la página de Aguas hay, si alguien entra a Aguas Cordobesas, hay un pequeño apéndice o capítulo de calidad que dice en qué condiciones está. Y acá también tienen ustedes, este es agua de salida de planta.
salida de planta. Esto era cruda y salida de planta. Fíjense, este es el diario, este es el semanal. Bueno, entonces no querés este venir. es el mensual y este es el trimestral. Es decir, hay una correlación de todos estos. Entonces, cuando hay alguna anomalía, cuando hay alguna cuestión a corregir, yo puedo establecer estas cuestiones. ¿Qué es lo que nos piden las normas? Las normas nos piden que asentemos todas los valores que nos dan los análisis para poder llegar a detectar trazabilidad. Si yo no analizo y no hago correlación en el tiempo, no voy a tener trazabilidad y no voy a poder hacer control de procesos. Profe. Sí. ¿Hay valores como parámetros normales para el agua cruda, o sea, valores máximos o mínimos de cómo tiene que estar el agua cruda, o puede haber? Qué buena pregunta. En realidad, ojalá uno pudiese asegurarse valores constantes de nuestra materia prima. ¿Estamos? Es decir, hay casos muy puntuales, digamos, en los orígenes del contrato de concesión, no estaba asegurado la calidad del agua cruda que te está entrando a la planta, pero sí tenés condición de salida, es decir, te espero a la salida. No sé lo que viene de entrada, pero a la salida hay que asegurar todos estos parámetros. Con lo cual, es un ejercicio fantástico, técnicamente, ¿no es cierto?, ir adecuando el tratamiento y las dosis de la planta para poder llegar a ese valor. Yo, digamos, en los años que estuve a cargo de Planta Surquía y también de Alberdi, fueron mis aprendizajes más grandes en plantas de alta complejidad, cómo uno está sujeto tremendamente, ¿no es cierto?, a las variaciones de la calidad del agua cruda. O sea, no es la misma agua cruda que vos tienes en el mes de julio que el agua cruda que tienes en el mes de enero. Son totalmente distintas. Inclusive en las épocas de estiaje hay problemas también en donde los caudales digamos, tenemos menos caudales, también menos consumo por el invierno, pero es realmente interesantísimo porque las condiciones cambian de una manera terrible. Supongamos, a cierta hora las algas tienen un comportamiento biológico distinto que elevan mucho el pH del agua. Se llevan un pH de 8 y pico, 9, y el pH ideal para flocular es 7. Por ende, tenés que hacer un acondicionamiento químico a la sedimentación para que el pH sea adecuado, o agregar algún ácido o algo, usando policloruro de aluminio o alguna otra cuestión, ¿para qué? Para que la sedimentación sea óptima. Hay un caso que siempre lo doy, un caso casero en las piletas de natación. Está turbia, listo. Le agregamos coagulante o precipitante, como se llama. Y le agregamos, puede haber dos cosas, le agregamos sentimiento. Y por las dudas, si dice 10 centímetros cúbicos, le pongo 20. Lo peor que podemos llegar a hacer. Hay una dosis óptima, y después cuando hablemos de potabilización van a entender por qué. Y antes de agregar coagulante, antes de agregar, lo que hay que hacer es medir el pH. Si el pH no es adecuado, la precipitación no va a ser eficiente. Entonces medimos pH, y si el pH está descorregido, hay que corregirlo, llevarlo al parámetro normal y recién ahí agregar el coagulante. Y ahí el efecto es prácticamente ideal. Digamos, se forman los flocos, pero eso es parte de la potabilización, y cuando entro ahí no salgo más. Pero cualquier cosa que hagan, cualquier medida que tomen, los ingenieros tenemos una situación. Si no medimos, no decidimos. Necesitamos medir. Sí. Y en ese caso, profe, cuando el agua cruda viene como muy mal, en muy malas condiciones, ¿se elevan mucho los costos de la potabilización? Sí, porque en realidad vos tienes, donde más se elevan los costos es en la cantidad de productos químicos que tenés que agregar. Suponte, viene una crecida y viene una elevadísima turbiedad, una elevada turbiedad. Suponte, para que tengas una idea, el agua cruda ¿cómo se llama?, del embalse de San Roque, tiene más o menos 5 o 6 unidades de turbiedad cruda, 5 o 6, y sale con 0,5 o 0,6. Cuando llueve y en la cañada de la Molina entra una cantidad de barro porque hay arrastre y hay mucho sedimento, bueno, vos podés llegar
vos podés tener el agua, en lugar de tener eso, es como si fuese chocolate. Es como agua de chocolate, como en la película. O sea, tienes 1.000, 2.000, 2.500 unidades de turbiedad. Con lo cual, ya cuando sabés que está entrando eso, porque la toma está indicando eso, ya se va ajustando la dosis de coagulante en la medida que corresponde en la planta. Si vienen algas, depende de la variedad de algas, tenés que poner en marcha el ozono para neutralizarlas. El ozono es energía y también encarecen mucho los costos de potabilización. Si hay ciertos tipos de algas, seguramente vas a tener problemas de sabores y olores, con lo cual tenés que agregar carbón activado en polvo, que también es otro costo. Entonces, vas variando los costos en la cadena de tratamientos que utilizas en función del agua cruda que va a entrar. O sea, es variable. Y bueno, si no, los ingenieros no tendríamos trabajo, porque si siempre entrase lo mismo, la pondríamos en automático a la planta y no es así. Por eso, cuando yo les comentaba en la primera clase, ¿cómo se llama? Es fundamental. Hay muchas disciplinas que intervienen con esto. Hay bioquímicos, hay ingenieros químicos, hay biólogos, hay una cantidad de gente que interviene porque esto es multi o polidisciplinario, esta cuestión. Bueno, esto es conceptualmente, después lo profundizan en el material de estudio, pero yo no quería dejar de, ¿cómo se llama? De indicarles para mí lo que era fundamental en esta cuestión. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra inquietud? La verdad que me ha gustado, porque es como si fuese una charla. Yo ya creo que estoy hablando con casi colegas, entonces estas situaciones me gustan, estas preguntas y estas inquietudes. Aparte son de la vida real, no estamos hablando de nada distinto, estamos hablando de cosas muy críticas y muy ciertas. ¿Alguna otra consulta, alguna otra inquietud sobre la norma? Fíjense que estamos caracterizando nuestra materia prima, lo que a diario consumimos. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Hay algún organismo que regule los distribuidores de agua envasada que hay acá en Córdoba, digamos, que verifiquen que estén en correctas condiciones? Mira, en general todo eso lo regulan los entes de bromatología, en general los entes municipales o provinciales. O sea, esos usos industriales pasan por los controles de las oficinas de bromatología. En general, como les digo, hay que digamos, cuando si no, estamos tomando agua de una vertiente, sí, cuidado con las aguas de las vertientes naturales. Un agua envasada se entiende que tiene proceso, tiene desinfección, tiene, bueno, una cantidad de cuestiones, pero cuidado cuando tomamos aguas naturales, aunque sea póngale en cada litro un par de gotitas de hipoclorito y asegúrense, cuando se vayan en algún lado, asegúrense de tomar agua con algo con desinfección. Hay un detalle también. Con respecto a la turbiedad, en general nosotros para consumir algo, si es algo turbio, lo rechazamos. No todos, hay algunas cosas que las tomo con mucho gusto, como la cerveza, pero el resto de las cuestiones, digamos, si es turbio se rechaza y no se consume. Cuando hay situaciones de catástrofe y el agua puede estar turbia, lo que se hace es desinfectarla. Por ende, estaré tomando algo turbio, pero desinfectado y de emergencia. Pero no así al revés, no, está clara el agua. El hecho de que el agua esté clarificada no quiere decir que esté desinfectada. Que la sedimentación seguramente le va a retener organismos y los va a sedimentar, es cierto, pero un agua sedimentada no es un agua apta para tomar si no está desinfectada. Eso es una precaución que hay que tener en especial. Por eso inclusive las aguas envasadas dice agua mineral. No hay agua mineral ni agua vegetal. Lo que pasa es que esas aguas son extraídas en general de perforaciones. Y también pueden ser aguas que sean de la red, pero pasan por filtros de carbón activado y pasan por ozono, con lo cual le quitan el gusto y el sabor al cloro y demás. Y en el caso, supongamos, de las bebidas gaseosas que utilizan el agua como una materia prima en general,
cada una de las embotelladoras van a tomas subterráneas muy profundas de agua, en donde se aseguran de que el agua tenga esa calidad, porque les sale muy oneroso tomar el agua de la red y quitarle los componentes que tiene, entonces prefieren tomar agua que son de las profundidades, en donde para ellos el tema de la calidad es vital. Si eso no funciona, se arruinan partidas. ¿Alguna otra duda sobre consulta? Sí, sí. En la ciudad de Córdoba, ¿qué calidad, digamos, tiene el agua? ¿Es buena o apenas regular, digamos? No, mira, en realidad si vos me preguntás a mí, me pueden tomar como que soy parte de la cuestión, porque bueno, yo ya estoy retirado de Aguas Cordobesas, pero he estado a cargo de las plantas y demás. Lo único que te puedo decir es que en mi casa y en mi familia consumimos el agua que sale de la canilla. La verdad que cuando ustedes vean la planta y vean controles y demás, es una lástima que no lo puedan ver, en vivo y en directo, porque no se puede apreciar lo que no se conoce. Cuando uno entra en un establecimiento potabilizador y ve la cantidad de recursos humanos, la cantidad de controles que hay, y en el producto final que se sale, dice, bueno, en realidad caben todas las, digamos, uno cuando ve las cosas, bueno, ahí empieza a tener confianza, como que les voy a mostrar cuando sea oportuno el tema de la planta depuradora de Carlos Paz, o sea, la calidad de efluente que entra y hay otro más atrás con la calidad de efluente que sale, que tiene una turbiedad más baja que la habitual que tiene el lago San Roque, inclusive hasta sin fósforo, porque tiene tratamiento terciario. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cuestiones, ahí se tranquiliza. Por eso es muy bueno, y es la apertura que tienen en muchos lados, que son de puertas abiertas para que la gente vaya, entre, visite, vea, ¿no es cierto? Sobre todo de escuelas primarias, secundarias, ni hablar de las facultades. Para mí es una de las grandes cosas que lamento no poder llevarlos a la planta. Inclusive cuando vamos a la planta, como el laboratorio es tiene una norma de seguridad muy estricta, el laboratorio de calidad, no el de proceso de planta, sino el de calidad, con lo cual suelo hacer bueno, a ver, sorteamos 15, ¿quiénes? Necesito un grupo de 15 si quieren entrar al laboratorio, y bueno, se los llevo una hora que vean el laboratorio y cómo trabajan los equipos que hay. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces hay ¿cómo se llama? Y sobre todo, no es lo mismo que lo vea alguien que es neófito que alguien que lo vea estudiantes del último año de ingeniería que ya saben lo que ven y preguntan en forma más específica. Profe, a mí me llevaron en el colegio a la planta ahí, Suquía, la recorrimos. Y bueno, en ese momento no se entendía nada, digamos. Pero viste las instalaciones que hay, lo que se mueve y demás, o sea, llama la atención. ¿En la secundaria te llevaron? ¿En el colegio secundario? Sí, en la secundaria, en quinto año. Sí. Nos llevaron ahí a todos, bueno, vimos la planta de donde hacen el ozono. Sí. Lo generan, vimos los piletones de arena, después la parte, no me acuerdo que eran como unas piletas, no me acuerdo ya. Ahí lo que vieron es eso, después vieron los decantadores pulsato, que son los decantadores pulsato de vacío, que es lo que vamos a ver nosotros ahora en potabilización. Después lo que vos te refieres a los piletones de arena son los filtros. Los filtros, sí. Y ya después de los filtros, del agua superficial de los filtros, el agua ya no la ves más en superficie porque va todo por conducto subterráneo. Claro. Termina el proceso, va a la reserva y de la reserva sigue su curso. Pero sí. Imagínate vos ver eso ahora que ya sabes lo que estás preguntando y tienen, inclusive van la escuela de agromatología, van también las tecnicaturas en alimentos, es decir, hay una cantidad de escuelas y de institutos específicos que ya tienen pautado visitas durante todo el año. O sea, normalmente, pero hay, como se llaman las visitas, calculan que empiezan en marzo y terminan en noviembre. Es un periodo muy intenso, donde yo estuve, después de la planta, yo estuve en la parte central, pero era parte de los voluntarios. Hay un equipo de voluntariado para las guías, para guiar la planta.
Y cuando vienen facultades o demás, ya, digamos, no son los guías comunes, sino los guías que estuvimos a cargo de producción o a cargo de una planta en donde si hay preguntas más finas, se puede dar con una pregunta más fina. Pero es muy, muy interesante ver, inclusive, es como yo digo, ver algo en operación, algo en marcha, algo típico. Y aparte de ver algo en marcha, es un posible trabajo, porque yo como ingeniero civil y especialista tuve cargo de una planta, o sea que en definitiva termina siendo una fuente laboral. En eso, en operación, en mantenimiento, o sea, es una de las iniciaciones que tiene el ingeniero civil, y específicamente en esta rama. Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra consulta? Profe, sí. En el lago San Roque yo he visto que hay unas cañerías como en el medio del lago que inyectan, no sé si oxígeno. ¿Eso es para evitar que se formen algas? En realidad lo que hacen esas, están cerca del club de pesca, tienen los compresores, son 3 o 4 líneas de mangueras que están sumergidas, son mangueras perforadas. La función que tienen esos es, cuando burbujea, rompe la estratificación de temperatura que hay en el embalse. Al romper la estratificación de temperatura, saca a las algas de su zona de confort o de comodidad, porque, digamos, las algas tienen condiciones ambientales para reproducirse. Cuando uno se los cambia, se dificulta esa reproducción. O sea, la función que tiene eso casualmente es romper la estratificación de temperatura para que las algas no estén tan cómodas. Perfecto. Gracias, profe. Profe, ¿y esa condición de generarle burbujeo al agua no afecta también a otro tipo de animales? No, en realidad ¿cómo se llama? La fauna que hay no es afectada por eso. Inclusive con el tema de las algas ha habido muchas experiencias, porque en un momento se pusieron carpas que se comían las algas y andaba todo bien. Lo que pasa es que hay unas aves, ¿no es cierto?, que son predadores y se terminaron comiendo todas las carpas. Entonces, la cadena trófica hizo lo propio. Entonces, hay muchas experiencias. Lo que pasa es que, bueno, el embalse sigue enfermo, tiene volúmenes de algas importantísimos, y eso es ocasionado, entre otras cosas, por descargas cloacales incompletas, por aportes de cenizas que vienen después de los incendios. Bueno, ya prácticamente están erradicados, pero basurales a cielo abierto, el problema es que cuando llueve, y si no están bien pensados, el escurrimiento, que es el lavado del agua de la basura, que es el lixiviado de una carga orgánica de fósforo importantísima, entre otras cosas, también va al embalse. Entonces, cuando las algas se reproducen de la forma que se reproducen, dice, ¿de dónde salió tanto fósforo? Bueno, hay un montón de fuentes que aportan fósforo para que las algas estén así. Entonces, no únicamente el tratamiento terciario, como está la planta que hay en la variante Costa Azul de Carlos Paz, es el factor para mitigar. Hay otros factores que es lo que le denominan manejo integral de cuenca. Profe, ya que estamos en el tema del lago San Roque, ¿qué fue lo que pasó? Ya que estamos con el tema del lago San Roque, ¿qué fue lo que pasó como el mes pasado, creo que fue, que se veía la caca que salía? Sí. Bueno, en realidad a mí me llegó esa fotografía, No sé de dónde era, por lo que vi me parece que era de uno de los clubes de pesca. Creo que era así. Yo te digo sinceramente, si tuviese que hacer una apreciación inicial de eso, digamos, las plantas de tratamiento nunca van a arrojar una cuestión de esa, por el tipo de tratamiento que hay. Para mí, y es personal, y lo hablo desde la intuición, sin haber ni siquiera ido y estudiado, para mí puede haber habido una travesura de una descarga de unos cuantos camiones atmosféricos de noche. para que aparezcan esas cosas que aparecen. Porque hay delincuentes ambientales que hacen cualquier cosa. Es decir, a la noche das marcha atrás en el camión, abrís el grifo y descargas. Imagínense que los atmosféricos tienen más o menos entre 6 y 8 metros cúbicos.
Los grandes tienen hasta 10 metros cúbicos de capacidad. Entonces, bueno, en lugar de vaciarlos donde los tienen que vaciar, los vacían ahí. Para mí, porque no encuentro explicación, para que eso se encuentre como estaba, flotando allí, porque las plantas eso la planta no lo entrega. Puede entregarte un líquido incompletamente tratado, ¿no es cierto? Pero no sólidos arrojados así. Eso es como si yo te dijese, mira, antes de la sedimentación primaria en un líquido cloacal, hice un bypass y lo descargué. Por supuesto que aparte del líquido crudo, hay una demanda de oxígeno terrible, hay fósforo ahí, las algas están felices de la vida, ¿no? Sí, me llegó esa situación. Ingeniero. ¿Y cuál sería? Ay, perdón. Es corto. En el lago San Roque, yo vivo en Carlos Paz, cerca de la municipalidad ponen una bomba permanentemente. Me imagino que es para justamente oxigenar el agua, no sé. ¿Usted sabe de qué se trata? No. Ponen una bomba para circular el agua permanentemente. Bueno, en general lo que pueden estar haciendo cerca de la municipalidad en el lago, quizás pueden estar haciendo para mover un poco el agua, ¿no es cierto? Que no se estanque, es lo que se me ocurre. No me acuerdo de haberla visto, seguramente cuando vaya a Carlos Paz la próxima vez me voy a fijar y debe estar en marcha casi siempre. No sé la finalidad que tendrá eso. Normalmente antes, ¿no hace mucho que vivís en Carlos Paz? Un par de años. No, años A que tuviese la planta, frente a la municipalidad había una planta que le llamaban La Chopera. Era una planta compacta de tratamiento de efluentes que tomaba toda la zona del centro. Y le decían La Chopera, ¿por qué? Porque entre las cosas que había en el efluente detergente se formaban espumas, ¿no es cierto? En la agitación, porque una de las formas de tratar el efluente cloacal es agitando, poniendo oxígeno. Esa espuma, ¿no es cierto?, con el viento vuela, es lo peor que puede llegar a pasar, porque evidentemente los vectores están en el aire. Después, bueno, la removieron, pero era lo que llamaban La Chopera. Ahora, si hay algo que esté sacando agua y esté volviendo a darle embalse, bueno, para mí puede llegar a tener un efecto de ese tipo. Profe, igual es una máquina de 2 metros por 1 metro de ancho, o sea, es insignificante el movimiento que hace en el lago. Es un chorro de agua. No. Es como si fuera por una pileta de natación, sinceramente. Sí, y el agua que sale, se ve que es la misma. No, se puede ver si aspira del lago y vuelve a tirar al lago o viene de algún lado. Claro, es una máquina que aspira ahí nomás y la tira por arriba. Sí, está de la municipalidad del casino, la costanera está ahí al lado, toman el agua de ahí mismo y la tiran. Tendrá, no sé, una salida de 110. Bueno, tal vez más. Ya voy a preguntar y voy a consultar en eso, a ver de qué se trata y para qué han puesto eso. Salvo que quieran hacer una fuente artificial, ¿tiene luces o demás o está medio disimulado? No, es una máquina horrible a nafta, gasoil, no sé, que está ahí al lado. O sea, no tiene ningún fin estético. Bueno, cuando vayan, ¿cómo se llama? Voy a consultar porque la verdad que me está dando una novedad que desconocí. Había alguien que me había preguntado algo más. Una de las chicas me había preguntado algo antes de esta consulta. Escucho. Sí, yo estaba por preguntar, ¿y cuál sería el tratamiento o la medida que se debería tomar ahora? Hablando del lago San Roque, ¿no? ¿La medida que se tendría que tomar ahora para el embalse? Claro, como para decir, hay que frenar el avance de las algas o no sé cuál sería. En realidad, Eliana, es, como yo les comenté hace un ratito, es una situación, son planificaciones que llevan muchos años y es lo que se llama manejos integrales de cuenca. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es todos los volcamientos que haya al embalse y a sus afluentes, a los 4 afluentes que tiene el embalse, tendría que ser tratados en forma terciaria. Después, cuando veamos cloacales, van a ver que es terciario, pero en realidad el tratamiento terciario, en 2 palabras, es un complemento al tratamiento secundario normal de un efluente cloacal en donde yo retengo el fósforo. Entonces, el efluente que yo largo al río y después va al embalse, va con muy poco fósforo, por ende va con menos alimento para las algas. Eso es lo primero. Lo segundo, que lamentablemente eso no lo podemos manejar y es una cuestión ambiental más seria,
vamos a tener aporte siempre por los incendios. Las cenizas, esa es fósforo que va ingresando. Y el otro manejo, entre los más importantes, es si hay basurales a cielo abierto, ¿no es cierto?, que sean, digamos, que los escurrimientos no vayan en el embalse aportando el fósforo. Es decir, es todo no hay una sola medida, hay una batería de medidas y tienen que ser sostenidas en el tiempo, en forma pero permanente. Y los biólogos, sí, hay que mencionar los biólogos que tenemos acá en Córdoba. Conozco algunas biólogas y también biólogos acá en Córdoba. Están muy, muy entrenados y muy preparados en el tema de las algas. Es decir, esto ha sido una escuela importantísima en biología en algas. Razón por la cual hay servicios del país, me consta, porque yo también estuve a cargo de una parte del laboratorio de calidad, que enviaban las muestras de embalses y demás a Córdoba para que las analicen, porque había gente muy experimentada en algas. O sea, sigue siendo algo para trabajar muy mucho. Y después hay explosiones, después se forma la anoxia, hay épocas en Carlos Paz en donde no se puede estar en la costanera, ¿no es cierto? Porque se descompone todo eso. Así que es un problema interesante, pero es una batería de acciones durante todo el tiempo y se empieza por los tratamientos completos de los efluentes cloacales. Y, por supuesto, no me cabe duda que el costo del río y demás habrá alguna descarga o algún tratamiento. Una cámara séptica es un tratamiento absolutamente incompleto y si va al embalse, bueno, ni hablar si es de un establecimiento de un hotel o un establecimiento grande. Pero es muy complejo y es integral el tema del manejo de la cuenca. No sé, Eliana, si te contesté conceptualmente. Sí, y aparte es como muy interesante porque es como que todo el mundo lo ve. Es que es un tema apasionante porque en definitiva el embalse ha sido presa de muchos desmanejos, ¿no es cierto? Es decir, es más, supóngase en el caso del dique del embalse Río Ceballos, el único uso que está permitido es la navegación a vela, no está permitido otra cosa, porque la fuente, por excelencia, es una fuente de agua potable con tratamiento para el Río Ceballos. Entonces, desde movida, ese embalse, el único uso es navegación a vela y en el perilago no se puede hacer nada. O sea, no hay bares, no hay restaurantes, no hay nada, no hay absolutamente nada. En cambio, el embalse San Roque tiene el uso recreativo, pero hay embarcaciones de todo tipo y de las embarcaciones también puede salir cualquier cosa. Entonces, es un cúmulo. Y hay en el San Roque, qué lindo tema, me alegro que lo pregunten. En el San Roque hay también una situación que se da. Ustedes han visto que entre el verano y el invierno nosotros tenemos cota 35 o 30 del labio de vertedero. Eso es en verano, ahora que hemos tenido lluvia, que hemos pasado el vertedero. Pero en el invierno nosotros por bajo de ese nivel podemos tener cómodamente 4 a 5 metros menos de tirante de agua, ¿no es cierto? Evidentemente tienen menos agua y por ende la concentración de lo que yo tire es distinta cuando hay menos o cuando hay más agua. Así que piensen a ver la cantidad de factores que tenemos para jugar, para analizar el embalse. ¿Alguna otra consulta o inquietud sobre estos temas? Bueno, les agradezco porque bueno, nos hemos ido media hora más y cuando uno se va media hora más es porque ha habido interés y demás. La idea es, yo siempre voy a tratar de estar, cuando no me toque a mí, voy a estar presente siempre escuchándolos aunque sea un rato. La idea es que vayamos encendiendo algunas cámaras, que les agradezco, porque esto hace que sea un poquito menos frío esta situación impersonal que tenemos en la clase. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, los saludo, que tengan buenas noches y siempre recomendándoles que se cuiden en estas instancias tan complicadas que tenemos y así que de manera tal de que los jóvenes estén resguardados y cuidándose con lo básico. Así que bueno, tengan buenas noches
y nos estamos viendo, Dios mediante, la semana que viene. Buenas noches, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.